Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Virgo. Cariño, ¿cómo estás, corazón, mi sacerdote, mi sacerdotisa? Namaste, cariño. Gracias por tu apoyo, mi querido Virgo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona. Si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Virgo. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía con el cuenco tibetano. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Empezamos, Virgo. Antes de decirte lo que he visto, vamos a reprender a las malas energías, ¿vale, Virgo? La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. ¿Por qué? Mi querido Virgo, en tu casa, Virgo, hay muchas energías de parte espiritual, pero que son como niños, como niños. Lamentablemente, siento que son niños, pero que su energía no son buenas, cariño. A lo mejor son pequeñas almas que se han quedado ahí, de niños, porque eran como ángeles, pero tenían pequeños cuernos. No sé si a lo mejor de repente tú me dices, Richard, en casa pasa que a veces escucho cosas, tumban de repente algún tipo de objeto, te da como escalofrío. Tienes que hacer limpieza en casa, Virgo. Tienes que hacer. El otro mensaje, mi querido Virgo, tienes esa percepción como que todo el mundo no te quiere, Virgo. Tienes esa sensación de miedo. Y no porque tú seas débil, no, porque tú no eres débil. Simplemente que me dice Richard, tengo como un escalofrío, como un temor, como que algo se avecina, como que algo va a acontecer. A veces pienso que es mi idea, a veces pienso que estoy exagerando. No, no estás exagerando, Virgo. No, hay, hay algo que te quieren decir, posiblemente para tu protección o para protección del resto. Hay algo que te quieren decir, mi querido Virgo. Tú tienes que hacer caso de las señales, Virgo, porque muchos de ustedes están evolucionando. ¿Y cómo te das cuenta que estás evolucionando, Virgo? Porque para ti ya pasa a segundo plano, como se dice, el sufrimiento de pareja. Tú lo que quieres es paz, tranquilidad, tú quieres hacer el bien, te centras más lo que es en la creación del universo, valoras tu tiempo, valoras tu vida, valoras tu paz mental. No quieres complicarte la vida, estás evolucionando, te estás volviendo como un alma vieja, para bien, sinceramente, para bien. Pero esta situación, Virgo, asusta a los demás, porque hay personas en tu entorno que posiblemente, cariño, están estancados y su mundo es problema, es drama, pero tú buscas soluciones o intentas buscar soluciones. O tu pensamiento ahora es otro, Virgo, más evolucionado, y eso asusta a tu entorno. ¿Por qué Virgo tiene esa manera de pensar? ¿Por qué Virgo mira la vida de esa manera? Eso lo asusta, mi sacerdote. Pero tú estás por buen camino. Pero como tú estás evolucionando, también sientes las energías, sientes que algo se acontece en tu vida y también en el resto, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Sientes eso, ¿vale? Vamos a ver signos, cariño.
Vamos a ver signos Virgo. ¿Qué me dicen? Vamos a ver. Me sale lo que es tu signo Virgo. Otra vez Virgo, Capricornio, Libra, Capricornio, Tauro. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver iniciales, cariño, iniciales, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Es una semana de despertar espiritual. Es una semana en la cual te vas a sentir extraño, extraña. No te asustes. Simplemente que las energías te quieren decir algo, mi querido Virgo. La letra G, la letra X, M o W y la letra E. Vamos a ver qué arcángel te acompaña esta semana o qué mensaje te quiere decir, mi querido Virgo. Vamos a ver, mi sacerdote. Escucha. Mira, qué bonito. Es increíble lo que te va a decir. Es increíble, Virgo. Hay una conexión entre tú y yo en estos momentos. Hay algo que tus seres de luz me quieren entregar a ti. Lo vas a ir descubriendo con el transcurso de la lectura. El arcángel Miguel, tu protector esta semana, dice, perdón, asume lo que eres. Eres un poderoso, querido y creativo hijo de Dios. Eres amado de corazón, Virgo. Tú estás en otro nivel, cariño. Te está recordando que tú estás hecho a imagen y semejanza de Dios. Y como estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, podemos sanar, podemos presentir las cosas, podemos ser más espirituales, podemos solucionar nuestros problemas y los problemas de los demás. Pero tienes que creértelo, Virgo, porque te lo está diciendo. Asume lo que eres. Eres poderoso, Virgo. Pero el que tú tengas poder no quiere decir que se te tiene que subir los humos. Mantén la humildad, porque Dios quiere eso, cariño, que tú mantengas la humildad. Las cosas te van a empezar a ir bien, pero tienes que aceptar tu poder. Mi sacerdote, mi sacerdotisa, tienes que creer en ti. Todo se va a solucionar. Vamos acá más cartas, cariño. Vamos a ver carta guía, carta consejo con el tarot Z. Esta carta que ha saltado. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito, Virgo! Corazón. Siento, mi querido Virgo, que tú darías la vida por la familia. Tú darías la vida por la pareja. Lo único que quieres es tener paz, armonía, acompañado con alguien. Siento también, mi querido Virgo, que si tú de repente has tenido un gran amor, una persona que para ti ha sido muy importante, tenlo por seguro, mi querido Virgo, que el destino se encargará de que vosotros se vuelvan a encontrar otra vez. Porque esta carta es preciosa y en el tarot Z, que es un poco siniestro la carta del tarot Z. Mira, dos almas que se encuentran, Virgo, dos almas. Han pasado una gran batalla, han sufrido, han llorado, tanto tú como la otra persona, pero se van a encontrar, Virgo. Se van a encontrar con esa persona, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Cariño, encuentro de almas, Virgo. El destino te pondrá a esa persona que de repente tú pensabas que jamás volverías a ver. Sé que a lo mejor de repente tú me dices, Richard, lo estoy pasando mal. Tú no sabes el dolor que yo siento. Esta persona se fue. Tengo hijos que mantener. A veces trato de ser fuerte. A veces trato de mirar con buena cara esta situación. Pero soy un ser humano y yo lo sé, cariño, que a veces entro en depresión, caigo. A veces no sé qué hacer, Richard. Y solo me pregunto si esta persona algún día se va a arrepentir o algún día vendrá otra vez a mi vida. Quizás no ya para estar como pareja, pero como amigos.
porque siento una conexión con él o con ella. Mi querido Virgo, el destino se encargará de que tú te vuelvas a encontrar con esta persona. Y quizá de repente, cariño, el destino a veces es tan caprichoso que te vas a encontrar con él o con ella cuando tú ya tengas una nueva historia, o quizás estés solo o sola. Porque aquí, cariño, luego de una gran batalla te encuentras con él o con ella. Y esto va a tardar, ¿vale? Esto no va a ser de la noche a la mañana. Paciencia. Vamos a ver, Virgo, ¿qué más me dicen? Con esto no te digo, Virgo, que te quedes estancado o estancada. Tienes que continuar viviendo. Tienes que tener nuevas aventuras, historias, amores. Tienes que vivir. La carta del sol, cariño. No ha habido ningún momento que esta persona no te piense. Pero cada uno de ustedes y ellos están librando su propia batalla. Entonces, no eres tú la única persona que está sufriendo, también ellos, a su manera, pero están sufriendo. El sol, cariño, dos cartas que se miran. El tiempo hará que ustedes se vuelvan a reencontrar. Pero esto hace falta tiempo, Virgo. Esto no va a ser mañana, ni pasado mañana. La carta de la torre. Algunos de ustedes, Virgo, inclusive, en base a esta situación, han decidido cambiarse de casa, de trabajo, de domicilio, de país, Virgo, porque sale la torre. Pero a pesar, mi querido Virgo, que tú has tratado de dejar el pasado, de vez en cuando te viene el recuerdo de esta persona. Y quizás tú, mi querido Virgo, dice Richa, ¿por qué? ¿Por qué no puedo continuar así? Porque tienen lo que es el hilo de la vida. Ustedes el destino es para que estén juntos. Por eso que no puedes sacarlo de tu mente. Sé que me dirá Richa, pero yo no quiero esto. Yo quiero liberarme. Pero el destino es así. El mundo es así, mi querido Virgo. El mundo es así. Te vas a encontrar con esta persona en un futuro. Con esa persona que a lo mejor en estos momentos tú no quieres ver. Con esa persona con la cual tú de repente has sentido que te ha traicionado, que te ha engañado. Y no todo tiene que ser pareja. A lo mejor es un amigo, un hermano, una persona especial. Una persona con la cual tú habías confiado lo mejor, pero que lamentablemente te traicionó. Pero esa persona volverá arrepentido, arrepentida, a pedirte perdón, Virgo. Eso pasará. Respuesta en el tarot egipcio. Dos grupos, perdón. No soy un pulpo. Richard, ¿eres un pulpo? No, cariño. Dos grupos y vas a elegir uno de ellos. A ver. Respuesta general. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora, Virgo. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de loco es un no, puede ser que estás lidiando con un Libra. Opción 2, la carta de la fuerza es un sí, puede ser que estás lidiando con un Leo. Cariño. Vamos a ver qué te dice, cariño, el tarot de las manifestaciones. Que Dios y el universo me ayude, Virgo. Que Dios y el universo me ayude, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Piensa antes de actuar. Escucha. Convierte en un hábito diario el determinar el resultado de cada evento en tu vida a través de tus pensamientos. Coloca la fuerza universal a tu favor en todo lo que haces y allí donde vayas, pensando de antemano cómo deseas que suceda algo. Entonces, estarás creando tu vida de manera intencionada, mi querido Virgo. Cariño, la ley de la atracción. Todo lo que tú quieres en tu vida, Virgo, si tú lo piensas, lo atraes. Por eso, yo siempre digo, tenga mucho cuidado con lo que piensan, tenga mucho cuidado con lo que desean, porque lo puedes atraer, Virgo. Si tú quieres tener una vida de tranquilidad, visualiza. Si tú quieres que una persona cambie, visualiza. Si tú quieres que una persona mejore, visualiza. Si tú quieres tener ese trabajo, ese proyecto, visualiza.
Todos los días créalo en tu mente, imagínatelo en tu mente, Virgo, y vas a ver la magia, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Pero si tú te levantas y lo primero que dices, vaya día que tengo, con palabrotas, cariño, con sapos y culebra, pues al final tu mundo va a ser un desastre. Mi sacerdote, mi sacerdotisa, tú sabes que te quiero, Virgo. Yo quiero lo mejor para ti. Tienes que saber pensar. Tienes que saber actuar, Virgo. No te llenes de pensamientos negativos, porque es lo único que vas a traer. Llénate de pensamientos positivos, cariño, por Dios. Vamos a ver. Vamos a ver qué me dice economía. Que Dios y el universo me ayude, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Vamos a ver qué me dice economía. Para muchos de ustedes, cariño, te vas a estar asociando con terceras personas o con personas cercanas o vas a estar hablando de un proyecto, cariño. Tiene buena pinta, tiene buen augurio. La carta de los enamorados, cariño, y vas a encontrar oportunidades, te van a hablar de oportunidades, o terceras personas te van a hablar de un proyecto, de un trabajo, cariño. Esta carta de los enamorados también representa creatividad, que ese proyecto, ese sueño, con la cual de repente tú lo vas a hacer con tu familia, con terceras personas, va a funcionar. La carta del paje de bastos, cariño, y vas a empezar a abrir más proyectos. Entonces, ejemplo, vamos a suponer que tú en estos momentos quieres abrir una tienda. No va a ser la única tienda que tú vas a abrir, porque luego en el futuro, cariño, vas a tener más sucursales más adelante, Virgo. Entonces, cariño, confía. Hay personas que te van a hablar de un proyecto, de un sueño. Son personas que llegan a tu vida para hacerte crecer económicamente. Hay personas que te van a comentar de algo. Aprovéchalo, cariño. O te van a hablar de un trabajo. Aprovéchalo. Es tu gran oportunidad, mi querido Virgo. Vamos a continuar. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Muy bien. Salieron las cartas volando, cariño. Por Dios. Pero volando, volando. ¿Quieres hacer un viaje? Richard, quiero volar. A ver, cariño. Vuela conmigo, Virgo. Vuela conmigo, como un pajarraco. A ver. Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, o tú estás en un proceso de divorcio, o la persona de tu interés está en un proceso de divorcio. Puede ser que sea una persona de elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis, con textura gruesa, inclusive renuncia a muchas cosas en la parte material. La carta del 9 de oros. Hay una persona en tu trabajo, cariño, con la cual tú tienes buena química. Esta persona también te va a estar hablando de un proyecto o simplemente te va a estar apoyando lo que es en la parte económica. Algunos de ellos son de rasgos mulatos o pueden ser rubios también. Elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Cariño, hay una persona que te gusta mucho. A lo mejor tú lo ves en una tienda, en un mercado. Yo qué sé, cariño, te vas a un... O a lo mejor trabaja como camarero, como camarera, pero es una persona que te atiende. Y esa persona, cariño, a ti te gusta, te atrae su forma de ser, su carácter. La carta del 8 de espadas. Hay una persona que te oculta algo, Virgo. Esta persona no puede más con su conciencia, te quiere contar algo, pero sin embargo, cariño, existen muchas personas que lo manipulan o simplemente, cariño, lo amenazan para que no te cuente esa historia que posiblemente para ti es muy importante. Elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. No superan los 40 años. Con textura normal, piel blanca, cabello negro, cabello castaño, cabello rojo, natural o pintado, cariño. Esta persona no puede verte a los ojos. Cada vez que coincide contigo, se pone nervioso o nerviosa, mi querido Virgo. Corazón. Siento, mi querido Virgo, que las energías te dicen, tú puedes. Virgo, al margen de lo que esté pasando en tu vida, cualquier problema que tú tengas, tú puedes. Tú vas a llegar lejos. Se va a resolver. Tú tienes que confiar en ti, Virgo, porque estás hecho a imagen y semejanza de Dios. Nada va a ser imposible para ti, pero tienes que creértelo y tienes que confiar. Tu mundo va a cambiar cuando tú creas en ti, cuando tú te valores el amor propio, el autoestima. Besos, Virgo.
Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo, mi sacerdote, mi sacerdotisa.